Hola, hola, birrawes, soy Elena Dox Animal y vamos a hablar del paseo. Vamos a hablar de curiosidad, interés y aprendizaje que se puede desarrollar a través de un paseo súper cotidiano y súper normal, sin irnos a ofrecer cosas extraordinarias que muchas veces en el día a día nos es tan imposible. Por una parte, que comprendamos que el paseo es una fuente inmensa, infinita de estímulos. Bien sea un semáforo dando luces, pasa el camión de la basura, pasa un coche tocando el claxon, gente pasando, cruzando, negocios a pie de calle con diferentes olores, sonidos, a veces comida, a veces metal, a veces cualquier tipo de elementos, bien sea olfativo, visual o sonoro, ¿vale? Es decir, fíjate que si los perros a través del olfato crean como un mundo de memoria, registran todo el mundo que les rodea, además no tienen solamente que focalizar su atención a través del sentido del olfato, sino que tener que afrontar o enfrentarse, mejor dicho, a todos los estímulos sonoros y visuales, que el sentido visual y sonoro son los sentidos que crean o despiertan quizás más alerta en la mente de los perros. Teniendo en cuenta esto, también valoremos que existen muchos perros que tienen muchas dificultades para gestionar los estímulos cambiantes de su entorno, porque por más que vivamos en una ciudad, que llevemos una rutina bastante monótona, bastante parecida de un día a otro, los estímulos de alrededor cambian constantemente. Es decir, que quizás hoy salimos a la calle y pasan un tipo de coches trayendo cierta información olfativa, incluso cierta información sonora y visual, porque nosotras las personas no podemos percibir tantísima información como percibe la mente de los perros, ¿vale? Como perciben, bueno, la mente y todos los sentidos de los perros. Entonces, que tengamos en cuenta que hay perros que se les complica mucho el hecho de que cambie tanto o tan poco el entorno en el que se mueven, ¿vale? Vamos a hablar de curiosidad, interés y aprendizaje porque quiero que desarrollemos estas tres partes en un sentido concreto, ¿vale? Por una parte, vamos a entender esta parte de la curiosidad como esa manera en que los perros aprenden a reconocer el entorno en el que viven, reconocer que cada vez que salgo del portal el negocio de la esquina está abierto y hay X personas o hay tránsito de personas, que si salgo por la tarde este negocio, por ejemplo, no trae tránsito de personas porque está cerrado. Es decir, ubicar de manera visual, sonora y olfativa el entorno en el que viven, ¿vale? Digamos que crearían un mapa de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Claro, pensar que construir este mapa puede ser algo sencillo si el estado de estrés es óptimo y sobre todo la capacidad de descanso también está optimizada, es decir, se ofrece un poquito de cantidad de estímulos por esta cantidad multiplicada quizás por 3 de descanso para reposar toda esta información. Esto generalmente, más en una ciudad, no suele suceder porque los estímulos son constantes. Con esto quiero decir que algo tan sencillo que te estoy explicando de crear un mapa con todos los sentidos del entorno en el que convive puede parecer una tarea sencilla, pero pueden tardar meses, incluso a veces años, en asimilar que el entorno en el que viven es de determinada manera, ¿vale? Porque piensa que aunque para nosotras pueda ser algo muy poco cambiante y muy monótono, que todos los días el negocio de la esquina abra a las 9, cierre a las 2, aunque para nosotras sea algo súper cotidiano, para nuestros perros puede ser algo cambiante y algo bastante desconcertante, dependiendo siempre de la capacidad, obviamente, de cada perro, ¿vale? Ya no tanto de la capacidad, sino del modo de gestionar, del modo en que estos perros gestionan el estrés y también el modo en que nosotras facilitamos estos procesos de aprendizaje, ¿vale? Pero esto ya es otro tema. Por esta parte, ¿vale? Hablando de la curiosidad, de cómo nuestros perros necesitan en realidad reconocer todos estos espacios, y reconocer estos espacios también pasa por a veces chupar esas farolas donde siempre hay pipis,
comer en ese árbol que hay siempre en todas las esquinas donde hacen caca los gatos del barrio, incluso a veces chupar un cristal, saludar a las personas, subirse encima de las personas, que yo que sé, que la mujer del mercado nos dé todos los días una salchicha, es decir, interactuar con el entorno. Y esto nos lleva a la siguiente fase y lo que vamos a hablar sobre el interés en relación al paseo. Hemos hablado de la curiosidad y adentrándonos en esta parte de crear intereses y crear lazos con ese entorno en el que viven. Por una parte, han construido ese mapa mental para reconocer el entorno que les rodea, sin más. La siguiente fase, que hablamos del interés, sería desarrollada por el hecho de empezar a crear vínculos y crear lazos con el entorno en el que vive, ¿vale? Es decir, saberse relacionar con todos los elementos. Esto pasa, pues como decíamos, pues lamer elementos o incluso lamer, masticar, relacionarse con elementos de este entorno, pero también sucede por hacer paradas, hacer descansos, encontrar esos puntos del paseo en el que puedo subirme a, subirme a un muro y vigilar, observar, quizás alejarme un poco del espacio y ver el mundo que me rodea desde un poco en la distancia, es decir, encontrar esos puntos de comodidad, incluso también detectar ciertas partes del paseo, ciertas zonas en las que me siento más incómodo, me siento más seguro, quizás me atemoriza un poco, es decir, reconocer que hay como un patrón quizás en esa manera de conocer el entorno y la manera en que ellos se sienten parte de este entorno, ¿vale? Esto es esencial, es decir, muchas veces con la necesidad de crear como un mundo interior de nuestros perros, incluso fortalecer nuestro propio vínculo, limitamos el modo en que nuestros perros se relacionan con el entorno. Y tenemos en cuenta que quizás nos parece bien que nuestro perro coja una hoja de palmera y se pase un rato masticando, mordiendo y demás, pero no nos parece tan bien cuando cada vez que ve salir a una persona de un portal tiene interés y tiene necesidad de ir a por esta persona, ¿vale? Obviamente vivimos en una sociedad muy normativa en la que tenemos que tener muy en cuenta las necesidades del resto para desarrollar nuestra propia libertad. Eso significa que obviamente no podemos permitir o no podemos dejar que nuestro perro se suba encima de la persona que está saliendo por un portal simplemente para saludar, porque ¿y si esta persona no le gusta? ¿Y si esta persona le da miedo? ¿Y si esta persona ha tenido malas experiencias? En fin, un sinfín de historias que muchas veces por el tema de la presión social ya tenemos que tener en cuenta de antemano, ¿vale? Pero bueno, que tengamos en cuenta que para nuestro perro sería prácticamente la misma necesidad de desarrollo que se pare a morder una piña o una rama que se encuentra por el paseo que saludar todos los días al que vende cupones en la esquina, por ejemplo, ¿vale? El tema es ese, ¿vale? Que en esta parte de interés, más allá de la curiosidad de haber creado un mapa mental de dónde vive, de cuál es el espacio exterior en el que se está relacionando de manera cotidiana y de manera constante, a diario, y además varias veces en el mismo día, que tengamos en cuenta que él sepa crear esos al principio, antes de crear lazos, está simplemente el saber relacionarse con estos elementos, ¿vale? Hablamos de elementos, bien sea un banco, un muro, una persona, otros perros, otros animales, cazar palomas, perseguir palomas, perseguir gatos, todo eso, ¿vale? O sea, simplemente saber cómo se tiene que relacionar y aprender él mismo a crear. Esto nos lleva como al siguiente punto en el que hablamos de aprendizaje, ¿vale? En el que el perro trata de identificarse como parte del entorno. Esto además tiene mucho que ver con el modo en que los perros desde cachorros aprenden a desarrollar su propia personalidad y a construir su propio sistema de habilidades sociales y aprendizaje, ¿vale? Esta última fase en el paseo en el que desarrollamos el aprendizaje, ¿vale? Tiene
mucho que ver el hecho de que ellos se sientan parte de este entorno. Claro, tienen que pasar por esa fase de conocer el entorno, crear ese mapa mental del que hemos hablado en la parte de curiosidad y luego también en esa parte de interés de crear lazos, crear vínculos con los elementos, con los elementos de su entorno más cercano y más cotidiano en realidad, ¿vale? De alguna manera yo lo explico en el que imaginemos que el núcleo, ¿vale? Que imaginemos que esto es el núcleo y es casa, ¿vale? Si esto es casa y familia y a partir de ahí vamos como expandiendo en un círculo, una espiral, imagínate, ¿vale? Se trata de hacer este núcleo más extenso, más amplio, para que todo ese espacio exterior, que es, por ejemplo, Rellano, la calle, las calles de alrededor, ¿vale? Sea una especie de hogar externo, ¿vale? Digamos que se cree una especie de seguridad y confianza simplemente por sentirse parte de todo esto. Creo que creo que se explica, o sea, se entiende bastante bien, ¿no? De lo que se trata es, en esta última fase de aprendizaje, de que sepan identificar el modo en el que pueden relacionarse en este entorno, que sepan cambiar y adaptarse dependiendo de los cambios del entorno, ¿vale? Obviamente, ahora estoy pensando, obviamente todo esto que te cuento es como el ideal de un paseo perfecto, ¿vale? Pero esto se construye con mucho tiempo, mucha constancia, sobre todo, mucha atención en los estados anímicos de nuestros perros. Es decir, que si mi perro quizás hoy sale y hay una situación, un elemento que le supera, quizás es suficiente por hoy el paseo, es decir, que ese elemento estimulante ha sido suficientemente, ha sido suficiente como para volver a casa, descansar y volver a enfrentarse a este espacio exterior que es la calle más adelante cuando esté capacitado, ¿vale? Esto es muy importante y para cubrir estas tres partes de curiosidad, interés y aprendizaje es esencial que tengamos en cuenta, por una parte, que conozcamos los procesos de aprendizaje y los procesos sociales de nuestros perros, sus elementos de descarga y sus recursos de apoyo y ayuda, bien sean del entorno, sean externos como pues, un mordedor, un masticable o incluso que nosotras mismas podamos ser esa ayuda. Pero más allá de todos esos elementos externos, que no nos preocupa en realidad que se necesiten elementos externos para soportar esto, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, las personas, yo por ejemplo, constantemente estoy mascando chicles, ¿sabes? Y en realidad es, nunca me he parado como a analizar el por qué, pero en realidad es para mí como un elemento de descarga y no pasa nada que se necesite de manera constante un elemento de descarga, siempre y cuando sea suficiente. Es decir, si este elemento de descarga no funciona y luego tengo la experiencia de que estoy muy alterada, muy estresada, cualquier cosa me hace saltar, vale, pues quizás no es suficiente este elemento de descarga, ¿vale? Creo que está bien explicado, espero que me entiendas bien. Cerrando en esto, ¿vale? Tengamos en cuenta, y como resumen total, aunque ha sido una explicación bastante cortita y espero que sea bastante importante para crear como este mundo que son los paseos, este mundo exterior que son los paseos, que tengamos en cuenta que vamos a crear curiosidad a través de poder construir un mapa mental de lo que es el entorno en el que vive, vamos a estimular su interés mientras nuestros perros van aprendiendo a relacionarse con elementos e individuos del entorno, van creando su propia manera absolutamente personalizada de relacionarse con el entorno, siempre acompañadas de nosotras mismas y apoyando sus procesos de gestión emocional, ¿vale? Para así llegar a esta parte de aprendizaje en la que se sienten parte de un todo, se sienten parte del entorno en el que viven, se sienten parte de se sienten parte incluso a veces de las personas que viven en el edificio de al lado, tienen curiosidad y tienen mucho interés, incluso a veces un vínculo bastante fuerte en las personas con las que se relacionan de manera habitual, sienten confianza en el entorno en el que viven y todo eso se construye, por una parte, obviamente,
pasando por estas fases de una manera óptima, que sé que no es fácil, pero se puede conseguir prestando mucha atención y sobre todo sin ganas de caminar rápido, sin ganas de correr, o sea, caminando despacito, a pasitos, lento y prestando mucha atención a sus propios procesos internos. Digamos que vamos a ir desde el núcleo, antes hemos dicho que el núcleo es hogar, ahora vamos a hacer que el núcleo sea el mundo interior de los perros para que tratando y atendiendo este mundo interior, tengan la capacidad de ir expandiéndose para expresarse con libertad, confianza y con total seguridad en el entorno exterior en el que viven. Espero que te haya gustado este billete. Si tienes cualquier duda, por favor no dudes en escribirme, bien sea en los comentarios, por cualquier medio, ¿vale? Sabes que puedes contactarme con total libertad y comentamos sobre este tema o el que necesites. Espero que te haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias, adeu.